Venezolanos y venezolanas de todo el mundo. Bienvenidos a este espacio de información, de conocimiento, de oportunidades. Mi nombre es Rafa Vilagut, nací en Venezuela y estoy transmitiendo desde San José de Costa Rica un especial sobre el panorama económico de Venezuela este 2022 y el 2023. Así pues, vamos a compartirles la pantalla de la presentación que he preparado con mucho cariño desde San José de Costa Rica, titulada Venezuela Ave Fénix. Ahí está nuestra página oficial linktr.eera Vilagut. Pertenezco al movimiento La Segunda Oportunidad M2O. Somos la gente de la blockchain y del Bitcoin. Puedes escuchar este episodio vía podcast en la plataforma de tu preferencia, bajo el título Panorama de Venezuela 2022-2023. También puedes adquirir el libro digital vía Kindle Amazon. La guerra del Bitcoin ha comenzado, publicado en junio del año 2021. Se acepta en nuestra tienda PayPal y criptomonedas. Comencemos. Episodio 354. ¿Estás valorando regresar o tal vez hacer turismo en la nación del Salto del Ángel, el teleférico de Mérida, que es el más largo y el más alto del mundo, los médanos de Coro, los parques Mochima, Los Roques, Canaima? Producción de petróleo de Venezuela se recupera muy lentamente el 2021 versus el 2020. Se los vamos a contar. Les recuerdo que el petróleo es mi pasión por muchísimos años y he dedicado uno de mis libros digitales al petróleo. Y en Venezuela sale de la hiperinflación de varios años, según las cifras del régimen de Maduro. La penetración de Internet ofrece muchas oportunidades, ya que permite trabajar desde la casa y minar bitcoins, tener tu negocio propio, es decir, muchísimas oportunidades que les vamos a contar en este episodio, así como la abundancia de energía de nuestro hermoso país. Hacen falta inversiones de todo orden para activar todas las industrias, aumentar la competitividad y las que pueden ser el motor de la economía, como el petróleo y las energías sostenibles, la construcción, la agricultura, el turismo, la industria. A través de la comparación y de la historia, trataremos de abordar las perspectivas de una Venezuela más próspera para todos los venezolanos en los años venideros. Como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Mientras tanto, más de 6 millones de venezolanos buscando la vida fuera del país. Equivale a la población de El Salvador, el país más poblado de Centroamérica. En todos los países se ha implementado el socialismo. En los países donde se implementó el socialismo al siglo XXI, la población civil ha estado manifestando en contra de este tipo de régimen. Fracaso de la llamada revolución bolivariana, socialismo petrolero del chavismo, que lo que hicieron fue robar y nunca parar de robar hasta dejar en la miseria a Petróleos de Venezuela y a todos los venezolanos. El fondo del túnel ya se ve la luz para los venezolanos y especialmente para aquellos que no se consideran un árbol, que se mueven, que emprenden, que estudian y que se dedican a escuchar charlas como estas. Hoy es miércoles 12 de enero del 2022. Por varios años, el ingreso real per cápita de Venezuela
era el más alto de América Latina y el Caribe, según los datos del Banco Mundial, y en estos días es de los más bajos, no solamente de América Latina y el Caribe, sino de todo el mundo, incluyendo los países africanos, de Asia y más pobres de todo el mundo. Puede descargar el documento vía academia.edu. Según la descripción, en la era Maduro, el PIB venezolano ha caído más del 80%. Revisamos panorama de Venezuela para el año 2022 y 2023. Esos años parecían muy lejos cuando yo estaba en el Colegio La Salle de la Colina. Hoy cumple 100 años La Salle de Tienda Honda. Así que mi saludo para todos mis compañeros y compañeras del Colegio La Salle de la Florida y también en Prados del Este del Instituto Escuela. En 1935, Venezuela consolidó su posición como el mayor exportador de petróleo del mundo. Hoy en día es los Estados Unidos, estableciendo Estados Unidos es el mayor productor y Arabia Saudita el mayor exportador, estableciendo el régimen democrático más duradero de América del Sur. Este es un libro escrito por Coronil en el 2008 titulado The Magical State, Nature, Money and Modernity in Venezuela. Bueno, el PIB en Venezuela se multiplicó 18.45 veces y el ingreso real por habitante 6.57 veces. El crecimiento económico de Venezuela se concentró durante el siglo XX en el lapso de 1908 a 1958, que no me tocó vivir, sujeto al impacto inicial de la explotación y exportación del petróleo. Lo que sí me tocó sufrir, y aquí tenemos la línea temporal desde 1959. El gobierno de Rómulo Betancourt, de Raúl Leoni, de Rafael Caldera, de Carlos Andrés Pérez, de Luis Herrera Campins y cómo no olvidar ese Viernes Negro de febrero de 1983. El gobierno de Jaime Lucinchi, el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Aquí vamos a hacer una pausa. Carlos Andrés Pérez, al ser separado de sus funciones por el Congreso Nacional el 21 de mayo de 1993, acusado por el delito de malversación de fondos, se convirtió en el único presidente en ejercicio en la historia de Venezuela en ser destituido por una acción judicial. Le siguió brevemente Lepage, el presidente Velázquez, y luego volvió a ganar Rafael Caldera, no con Copey, sino con Convergencia. Y aquí se inicia la época más nefasta para todos los venezolanos, que fue el ganar las elecciones Hugo Chávez Frías. Después él huyó y temporalmente hubo el gobierno de Carmona cuando él se ausentó y renunció. Luego el gobierno de un día de Cabello. Luego continuó el señor Chávez hasta su muerte y fue sucedido por el señor Nicolás Maduro, quien se está perpetrado en el poder, lo mismo que los dictadores en Nicaragua, en Cuba y en cualquier otro régimen, como puede ser el de China o el de Rusia. Bueno, actualmente la economía venezolana, aunque usted no lo crea, es menor que la de Panamá o la de Costa Rica, con menos territorio y habitantes. Compare los países usando datos macro, donde se puede ver el PIB anual, el PIB per cápita, el PIB trimestral, y como ejemplo tenemos la comparación entre Colombia y Venezuela. Esa página es muy interesante para los que le encanta la internet, y recuerden que con el señor Google usted puede tener una cantidad de información muy interesante, en este caso la plataforma Datos Macro.
Esta comparación hay que fijarse bien, en Venezuela es del 2019, 2018 y 2017, en cambio de Colombia es del 2020. Y esto me lleva a nuestra trayectoria en dos periodos claramente diferenciados, según el economista Pedro Luis Rodríguez Sosa, el cual escribió este libro, El petróleo como instrumento de progreso, conjuntamente con Pedro Luis, con Luis Roberto Rodríguez Pardo. De este libro es que he sacado alguna información que les estoy compartiendo. En esta gráfica, de acuerdo al año 1950, el índice está el PIB per cápita de Venezuela y se ve como este año hasta 1977 aproximadamente subió y después comenzó a bajar para brevemente subir en el periodo de Hugo Chávez con la explosión del boom petrolero. Chávez tuvo los precios de petróleo más altos de la historia de Venezuela y en ese periodo fue el robo más grande en cualquier país de la historia completa de la humanidad. Es una barbaridad todo lo que se han robado los corruptos políticos y sus testaferros en Venezuela. Bueno, ¿qué explica la caída del PIB a partir de mediados de los años 70? De acuerdo al economista Pedro Luis Rodríguez Sosa, vemos una gráfica muy, pero muy interesante, el PIB per cápita real de Venezuela, que había caído en 2010 a $8.201, pero un escenario de un PIB per cápita hipotético de $27.054 si hubiera seguido el mismo crecimiento que tenía Venezuela hasta 1974. Y otro caso hipotético con un crecimiento latinoamericano y hubiéramos llegado a 14.847 en el año 2010. Imagínense cómo estaríamos en el año 2022. De elaboración propia y tomando los datos de la base de datos Oxford Latin American Economic History Database, tenemos la gráfica del PIB per cápita con los dólares de 1990 para los siguientes países. El país azulito es Costa Rica desde 1870 hasta el año 2010. Costa Rica no había llegado todavía a los $10.000. Si esta gráfica la continuamos, Costa Rica sobrepasaría a los demás países que estoy comparando. El PIB de Venezuela per cápita con dólares de 1990 en color negro, el PIB per cápita de Nicaragua en color verdecito. Y nótese cómo en el año de 1920 el PIB per cápita de Nicaragua y el de Costa Rica eran más altos que el de Venezuela. Y finalmente, en color ocre, el PIB per cápita de Cuba. Vemos cómo esos años de 1900 a 1920, mediados de 1920, el PIB per cápita de Cuba era el más alto de estos países y posiblemente de América Latina y el Caribe. Sin embargo, estos regímenes comunistas como el de Nicaragua, como el de Cuba, como el de Venezuela, han hecho que si continuamos este gráfico al 2015, ya lo vamos a ver cómo han cambiado la situación y si tratamos de ver cómo es el panorama en el 2021, 2022 y 2023, nos vamos a asustar. Por ejemplo, en el año 2015 tenemos el GDP per cápita, el PIB per cápita del mundo. Vemos cómo los países súper pobres tienen menos de $2.000
y aquí tenemos en el centro del continente africano, de ese color amarillo pálido. Los países de 2.000 a 5.000 dólares en el año 2015, la gran mayoría de los países en África, y así sucesivamente vemos cómo se va incrementando en verde hasta llegar a negro países que tienen más de 50.000 dólares de ingreso per cápita, como son Saudí Arabia, Estados Unidos y países muy cerca como Canadá, por ejemplo, Australia, tienen más de 35.000 dólares en el 2015. Pero como les dije, agárrense, siéntense, porque en la era de Maduro el PIB cayó más del 80%, según los datos de 25 de abril del 2021 estimados por Portafolio en Colombia. Al cierre del 2021, el PIB per cápita de Venezuela sería tan solo de 1.542 dólares, muy inferior a los 10.568 que llegó a alcanzar el país en el año 2015. Por lo tanto, si tuviéramos que graficar al mundo en el año de 2021, Venezuela aparecería en el grupo de países más pobres con un amarillo pálido. Pero, ¿cuál es la realidad del mundo de Latinoamérica? Aquí en el mundo la economía actual es de 94 trillones de dólares, un 94 seguido de 12 ceros. Y el crecimiento del GDP en el año 2021 fue liderado por Libia, 123.2%, Guyana, 20.4%, Macao, 20.4%, Maldivas, 18.9%, Irlanda, 13.0%, Aruba, 12.8% a 12 millas náuticas de Venezuela, Panamá, 12%, muy cerca de Venezuela, Chile, 11%, Perú, 10% y República Dominicana, 9.5%. Venezuela debería de estar entre los países que crecen más en 2021 y 2022 por el análisis que vamos a hacer más adelante, lo cual simplemente no sucederá. Sin embargo, hay algunos signos que dicen que está la luz al final del túnel, como el artículo publicado ayer por BBC Mundo por Daniel González, titulado ¿Cómo salió Venezuela de la hiperinflación y qué significa para la golpeada economía del país? Es decir, el robo en la era de Chávez y de Maduro primero fue los petrodólares, y ya cuando se acabaron con PDVSA, la forma de robar era robándole al pueblo, devaluando el bolívar, el cual le quitaron 5 ceros, 4 ceros, 6 ceros, ya yo perdí la cuenta de la cantidad de ceros que le han quitado al bolívar en 3 oportunidades. Por lo tanto, la hiperinflación es un desfalco a los habitantes de un país. Si quieren leer el artículo, pueden buscar la BBC Mundo y el título ¿Cómo salió Venezuela de la hiperinflación y qué significa? Según este artículo, la variación intermensual de precios en diciembre en Venezuela fue de 7.6%, y eso significa que Venezuela ha cumplido 12 meses con una variación por debajo del 50%, considerado por los expertos como el umbral de la hiperinflación. La inflación en septiembre fue de 7.1%, la de octubre 6.8%, la de noviembre 8.4% y la de diciembre 7.6%. Venezuela no recuperará su PIB en 2022, publicó el Nacional, según información del Fondo Monetario Internacional en un artículo del 9 de diciembre de 2021, y aquí les estoy dejando el enlace. Algunas de las proyecciones de crecimiento para Venezuela. En el 2022 podríamos ver un crecimiento de 5% en términos interanuales,
según el economista Alejandro Castro, durante un evento del año pasado organizado por el Observatorio Venezolano de Finanzas, realizado a principios de noviembre. Desde Ecoanalítica apuntaron que dicho crecimiento iba a estar apalancado en la mayor medida por el sector comercio y servicios de reparación, el cual espera que crezca en torno al 9.1%. Seguido de este se encuentra el sector petrolero con 8.2% y por último el de la construcción con un alza de 6.5%. Crisis es peligro, pero también es oportunidad. Cuando en Costa Rica en el año 1963 el volcán Irazú explotó, la economía costarricense sufrió bastante, pero gente emprendedora como uno que fabricaba escobas para barrer la ceniza se volvió millonario. Tengo gente que conozco, amigos del Facebook, que reparan las bombas de gasolina de los carros en esta época que son tan afectados por una gasolina tan mala. Y precisamente cada quien puede buscar el nicho de acuerdo a los talentos que Dios le dio. Las previsiones para Venezuela son significativamente más optimistas que las presentadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que afirman que la economía venezolana podría experimentar un crecimiento de solo un 1%, pero el panorama es menos alentador si se toman en cuenta las proyecciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional, el cual espera que Venezuela no solamente no crezca, sino que continúe la tendencia negativa. Pueden consultar en eldiario.com el fin de la contracción económica de Venezuela del 14 de diciembre del 2021. Y noticias muy frescas del 11 de enero del 2022 del Banco Mundial para el Crecimiento Mundial y de América Latina. En el 2021, de acuerdo al Banco Mundial, el mundo creció 5.5% y las previsiones con todo lo que está aconteciendo son que para el 2022 va a crecer un 4.1% y para el 2023 un 3.2%, pero en el contexto de América Latina y el Caribe, según el Banco Mundial y reportado en este caso por el canal de France 24, leímos ayer que el mundo creció, que América Latina y el Caribe creció en el 2021 6.7%, y esto lo vemos en base a la valorización de las materias primas, pero las proyecciones para el 2022 es que va a crecer América Latina y el Caribe solamente un 2.6% y en el 2023 un 2.7%. Esta noticia está en todas las redes sociales del día de ayer. Vamos a revisar el uso intensivo de Internet porque cuando yo nací y hasta los 90, hasta el siglo XXI, usted tenía que nacer en el hemisferio norte para tener oportunidades. Pero a partir de la creación de Internet, cualquier persona que nazca en el sur, en el hemisferio sur, puede tener un empleo en la empresa más rica del hemisferio norte o del país más rico del mundo. Esto es habilitado por la Internet, de manera que vamos a ver la penetración de Internet en Sudamérica con respecto al mundo. En Sudamérica, de acuerdo a esta plataforma, hay 342 millones de habitantes, 434 millones de habitantes de 7.800 millones de habitantes. Por lo tanto, representa un 5.5% de la población mundial. Los usuarios de Internet para marzo 31 del 2021 fueron en América del Sur 342 millones con respecto a la población de 434 millones, lo que representa un 78.8%.
Y comparado con la población mundial, estamos por encima porque el mundo tiene una penetración de 64.9%. El resto del mundo, y en el mundo total de 65.6%. En Facebook, por ejemplo, en el mundo, 2.800 millones de personas lo utilizan, y en América Latina, casi 313 millones usamos Facebook. Bueno, aquí tenemos desglosado por país la penetración de Internet para el 31 de marzo del 2021 para Sudamérica, y vemos la población del país estimada para 2021. En total, 434 millones de personas. En el caso de Venezuela, 28.6 personas, que representan el 6.6% de la población. El uso de Internet en Venezuela es de 23.6 millones, que representa el 82.2% de la penetración de Internet versus el 78.8% de Suramérica. En este caso vemos que las Islas Malvinas tienen la mayor penetración con 96.2%. Es un territorio disputado de Argentina y de Inglaterra, gobernado por Inglaterra. Después le sigue con 92% Chile. Argentina está muy alto con 91.2%. Vemos que países en crisis como Argentina, como Venezuela y ahora como Chile han encontrado en la Internet una oportunidad de poder hacer negocio, y también de tener acceso a la blockchain y al Bitcoin y otras criptomonedas. Esto me lleva a la reflexión, una mirada a por qué Venezuela es el tercer país con la mayor adopción de criptomonedas en todo el mundo, que fue publicado el 28 de mayo del 2021 por bitcoin.com. Es un hecho popularmente conocido que Venezuela es uno de los países que más fuerza han adoptado la criptomoneda en América Latina y en el mundo. Fue corroborado por Chain Analysis en su reporte del año 2020, donde afirmó que Venezuela, de hecho, es el tercer país con mayor adopción de criptomonedas en todo el mundo. No hay duda de lo que causó esto: el desastre económico que fue el resultado de años de políticas monetarias equivocadas, de corrupción, de falta de inversión, del desfalco a PDVSA y a los venezolanos, de los controles de cambio y de la gran corrupción. Bueno, les recomiendo que si pueden tener acceso a este libro o ver la presentación en YouTube, El petróleo como instrumento de progreso, una nueva relación del ciudadano-Estado-petróleo. En la ponencia resumen que hizo el 10 de octubre el economista Pedro Luis Rodríguez Sosa. Para poder contextualizar, voy a utilizar la tabla periódica de las commodities o las materias primas según Visual Capitalism, publicada en el día de ayer, 11 de enero de 2022, desde el año de 2012 hasta el año de 2021. Y aquí tenemos exactamente la leyenda de lo que es el carbón, el petróleo, el cobre, el oro y muchas otras materias primas. Vemos que los resultados del 2021 es que los mayores retornos los tuvo el carbón, 160.61%, el petróleo crudo, 55.01%, el gas, 46.91%, el aluminio, 42.18%, el zinc, 31.53%, níquel, 26.14%, cobre, 25.70%, el maíz, 22.57%, el trigo,
20.34%, y así va bajando hasta los metales preciosos. Resulta ser que Venezuela es rica en muchas de las materias primas que más se valoraron en 2012 al 2021, en especial en el 2021, sin que pudiéramos los venezolanos aprovechar estas oportunidades de mercado. Solamente los traders pudieron aprovechar esta oportunidad de mercado. Y en este caso quiero mostrarles en el último reporte de la OPEP del mes pasado. El próximo reporte creo que sale publicado el 18 de enero. Aquí vemos el crecimiento en la producción petrolera de Venezuela de 2020 y de 2021. Vemos que para 2019 Venezuela estaba produciendo 796.000 barriles diarios de petróleo, lo cual es insignificante porque en la época que yo llegué a Lagoven se producían en PDVSA más de 3 millones de barriles de petróleo diarios. En el 2020 cayó en promedio a 500.000 barriles diarios. Incluso hubo un momento en que la producción se acercó a 100.000 o 200.000 barriles diarios de producción de Venezuela por la escasez de diluentes, de nuevos taladros, de inversiones, y ya todos conocen este cuento, esta historia. En el 2021 comenzó a repuntar levemente en el primer trimestre a 517.000, en el segundo trimestre a 514.000, se mantuvo en el tercer trimestre a 535.000. Y los estimados para el mes de septiembre, octubre y noviembre demuestran un ligero crecimiento. El mes de noviembre versus octubre fue de 15.000 barriles diarios, lo cual es un pobre crecimiento en Venezuela si consideramos que otros países están creciendo muchísimo más, como Arabia Saudita, 101.000 barriles, como Irak, 91.000 barriles, como Kuwait, 29.000 barriles, como los Emiratos Árabes Unidos, 21.000 barriles de un mes a otro. En Venezuela no estamos aprovechando las materias primas, no estamos aprovechando la riqueza, y esto tiene las razones que son explicadas en este libro, como es la falta de inversión, la falta de competitividad y también la corrupción, el robo y muchos otros factores asociados al chavismo, a la revolución chavista. Venezuela definitivamente debe salir del socialismo chavista para progresar de nuevo. Mientras se mantenga el régimen de Nicolás Maduro, muy poco es lo que Venezuela puede avanzar, y como muestra tenemos el año de 2021 en el cual Venezuela debió de crecer en vez de decrecer, y esto aplica al año 2022, debido a la cantidad de recursos naturales del país, su situación geográfica privilegiada cerca de Estados Unidos, de Europa, en el Caribe, vecina de la mayor economía de América Latina como es Brasil, su buen clima en casi todo el territorio, sus costas, ríos como el Orinoco y lagos, como el lago de Maracaibo, el lago de Valencia. Las elecciones de gobernador del estado Barinas de enero del 2022 que comentamos en el episodio ayer nos cuenta la opinión de los venezolanos en cuanto a seguir siendo gobernados por un dictador. Es tarea de los venezolanos recuperar y mejorar al país ejemplar, líder en su región y en la OPEP que logramos ser a principios y mediados del siglo XX. No puedo cambiar a los demás, pero sí puedo cambiar yo. Cada día es una oportunidad de aprendizaje y de mejora. Si algún día nos toca volver al país que nos vio nacer, Venezuela nos los va a agradecer. En Costa Rica, además de seguir estudiando en la Universidad de Costa Rica, de iniciar un doctorado en Historia Empresarial del Petróleo, de escribir nuevos libros digitales, de emprender varios negocios, he sido defensor de los derechos humanos de los estudiantes venezolanos
violados por los 3 últimos rectores de la Universidad de Costa Rica, que es la universidad más importante de este país y la mejor de Centroamérica. Y por supuesto, el partido de gobierno, las 2 últimas administraciones, no ha respetado un convenio internacional vigente con Venezuela desde 1966, conocido como Convenio de Intercambio Cultural entre las repúblicas de Venezuela y de Costa Rica. Ley 3740. Bueno, la pobreza en Venezuela refleja un colapso en la productividad, en la falta de inversión, de acuerdo al economista Pedro Luis Rodríguez Sosa y Luis Roberto Rodríguez Pardo, lo que significa que cada uno de nosotros debemos aumentar la productividad y qué mejor forma de hacerlo que cada uno individualmente aumentemos nuestra productividad. Cada venezolano debemos ser un ciudadano ejemplar con respecto no solamente a mi crecimiento personal y cultural de educación. En Costa Rica hemos denunciado las redes de corrupción en el Consejo Nacional de Rectores, la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Historia, el doctorado de Historia, desde que llegó el rector nacido en Honduras, señor Henning Jensen Pennington, en 2012, la primera vez que fue rector. Este vicerrector de investigación había sido despedido por la rectora anterior por no querer rendir cuentas por préstamo del Banco Mundial, 200 millones a la Universidad de Costa Rica. Los 2 rectores posteriores a la pensión del señor Jensen son, por tanto, cómplices de los delitos ampliamente documentados por prevaricato, abuso de autoridad, tráfico de influencias, concusión, obstrucción a la justicia cometidos por Henning Jensen Pennington, el rector de transición en el año 2021 y en el año 2020 y el rector actual desde el año de 2021, Gustavo Gutiérrez Espeleta. Hemos podido denunciar exitosamente a 2 jueces corruptos de primera y segunda instancia que han tratado de desestimar el expediente penal 17-2170-175-PU-PE que está siendo tramitado en la Fiscalía General de la República y en la Fiscalía Auxiliar de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, FAFTA. Todos tenemos la oportunidad de formarnos fuera de la universidad utilizando internet o con estudios formales y prácticas de trabajo. La oportunidad de emprender utilizando la internet y los recursos de inteligencia artificial nunca fue mejor. En este canal Ralvis de YouTube contamos nuestra experiencia con la minería, el trading y la educación a los bitcoiners y personas que quieren introducirse de forma segura en la nueva criptoeconomía. No se puede juzgar a los venezolanos, a los cubanos o nicaragüenses por una pequeña minoría que comete delitos. En todos los países hay delincuentes y por eso en todas las partes del mundo hay cárceles. Si el sistema de justicia funciona en Costa Rica, deben enjuiciar a los culpables, reparar el daño a los estudiantes venezolanos de grado, pregrado, posgrado y programa institucional del PIAN ofendidos por la Universidad de Costa Rica, la mejor de la región. En contexto de las elecciones del 2022, los 3 poderes de Costa Rica y la prensa, que es el 4º poder, han sido indiferentes a la ofensa a los estudiantes venezolanos. En este caso es mi aporte, además de este canal de educación gratis, el ser defensor de los derechos humanos de, en este caso, los venezolanos en Costa Rica. En los años 50, la Universidad Central de Venezuela cerró por los disturbios en Venezuela y nuestro padre, el ingeniero agrónomo Emilio Vilagut Martín, vino a Costa Rica en 1952, 53 y conoció a nuestra madre,
que estudiaba ciencias económicas. Al final, nuestro padre se regresó en Venezuela y se graduó de ingeniero agrónomo en la Universidad Central de Venezuela. Por lo tanto, ya se saben que Costa Rica, que es un país precioso, que sus instituciones funcionan muy bien, no es exento a la corrupción y por eso cualquier persona que sepa de un hecho de corrupción debe de denunciarlo si no quiere que Costa Rica siga trayectorias parecidas a la de Nicaragua, a la de Cuba o a la de Venezuela. La criptoesfera es un océano azul lleno de oportunidades. En el día de hoy, el Bitcoin estaba subiendo 1.77% a un precio de 43.471. El Ethereum estaba subiendo un 3.98% a un precio de 3.355 y todos los proyectos estaban en verde across the board. Cuando hay crisis, según los chinos, eso significa peligro, pero también oportunidad. Les curso una invitación a todos los venezolanos que me estén escuchando en cualquier parte del mundo y a todos los hispanoparlantes de presentación de negocio en Europa, Latinoamérica y el Caribe, hoy miércoles 12 de enero, que es la nueva plataforma Royal Q y el grupo Poder de 10. X. ¿Cuál es el mejor momento para invertir ahora que comenzó el mercado a recuperarse? Probablemente el Bitcoin en el 2021 o 2022 llegue a 100,000 o más dólares. Por lo tanto, el momento es ahora. Esta plataforma que hemos usado y probado, hemos hecho la debida diligencia en el tercer trimestre del 2021. Te asegura seguridad porque sus criptomonedas nunca salen de sus billeteras de Binance, de Huobi o de Coinbase para hacer trading en 99% automático y 1% en humano utilizando la inteligencia artificial. De esta forma puedes generar interés compuesto no solamente acumulando criptomonedas, sino parte de ellas poniéndola a producir un excedente. El horario internacional para esta presentación, 10 de la noche en España y Francia, 9 de la noche en el Reino Unido y Portugal, 3 de la tarde en Costa Rica y México, 4 de la tarde en Perú, Colombia, Puerto Rico, 5 de la tarde en República Dominicana, Venezuela, Bolivia, 6 de la tarde en Argentina, Chile y Uruguay. Royal Q, una aplicación que se desarrolló en 4 años y que cuesta menos que Netflix, te permite escoger entre 500 traders profesionales. Te ofrece la solución a tus problemas financieros. Te unirás o seguirás esperando a que los políticos hagan su trabajo en el 2022. Ahí les estoy dejando el enlace para la presentación hoy, https poder10x.com/Europa. Cualquier cosa puedes contestar al teléfono celular 506-6110-8665 o a la persona que te está invitando. Les recuerdo que somos la gente de la blockchain y del Bitcoin movimiento, la segunda oportunidad que tengo en Kindle Amazon, 9 libros autopublicados, algunos de petróleo como La verdad del petróleo en Costa Rica, otros de emprendimiento como Compra y Vende después y Emprendedor por necesidad, otros de blockchain como GitHub, de Bitcoin a Bitcoin Ball y La guerra del Bitcoin ha comenzado, y otro de mi gran pasión que son los viajes en los clubes de viajes, como es el hacerse socio de Jeff Bezos y Carta para ti, nuevo Increasepreneur. También vacaciones blindadas. Para cualquier comentario o pregunta puedes escribir a bitcoinsecondchance@gmail.com o puedes contactarme vía WhatsApp o Telegram al 506-6110-8665 en San José de Costa Rica. Esta presentación sobre Venezuela y sobre oportunidades con la criptoesfera es con carácter educativo y académico y no representa un consejo de inversión. Si busca un consejo de inversión,
busque a su asesor financiero independiente y si no tiene ninguno, con muchísimo gusto podemos brindarle nuestros servicios de análisis de necesidades de Bitcoin que hacemos vía internet y es confidencial. Así pues, muchísimas gracias, que pasen un mitad de semana espectacular y ojalá que las personas que conozcan de otras oportunidades, los venezolanos que estamos en todo el mundo, podamos contribuir con nuestro granito de arena, mejorando nosotros, mejorando nuestra competitividad en el caso de que podamos de aportar a los países donde estamos viviendo o a Venezuela, ya sea que nunca salimos de ella o que en algún momento vamos a regresar. Así que un placer saludarlos desde Guayabos de Curridabat en Costa Rica al ser las 11 de la mañana del miércoles 11 de enero del 2022. Los veo en el próximo episodio de Ralbit. Suscríbete si no estás suscrito o suscrita para que recibas los anuncios. Chao, chao.